Muy buenas noches también a todos los participantes. Gracias, Alexander, por la introducción y por la presentación. Y también muchas gracias a todos los participantes, ¿no?, que se encuentran presentes en este webinar, donde se titula, ¿no?, Importancia del PMBOK y su influencia en proyectos de minería y construcción. Gracias también a la empresa Construct BDC, que hace posible, ¿no?, que se pueda transmitir o difundir este webinar y sobre todo, ¿no?, poner hincapié o sobre todo capacitar, ¿no?, a los estudiantes, bachilleres o profesionales, no solamente de la ciudad de Puno, ¿no?, que tiene como iniciativa aquí en esta ciudad, sino también a nivel nacional, y para que todos, ¿no?, podamos aprender, ver las gestiones, ver qué es lo que se viene desarrollando, qué metodologías y qué buenas prácticas, ¿no?, se vienen realizando en la industria, no solamente de la construcción, sino en general, ¿no?, de lo que hablamos en el PMI y su guía en el PMBOK. Bueno, para iniciar de una vez con este webinar, ya se ha realizado, ¿no?, la encuesta del personal, de los asistentes que tenemos en este webinar. Se tiene de conocimiento que, bueno, la gran mayoría no tiene un conocimiento intermedio a básico, como también bachilleres. Entonces, por lo cual vamos a llevar de forma más didáctica este webinar para que podamos tener un conocimiento general de cómo el PMI, con su guía de fundamentos de gestión de proyectos del PMBOK, influye, ¿no?, en la buena gestión de proyectos, en las buenas prácticas y cómo llevar proyectos exitosos, no solamente bueno, en temas de minería y construcción, ¿no?, como se desarrolla específicamente aquí, sino que el PMI abarca toda clase de proyectos, los cuales se van a desarrollar en el presente de este webinar. Entonces, para empezar una vez, este webinar se divide en tres ítems, ¿no? Primero vamos a hablar de la introducción y conceptos generales, qué es el proyecto, qué es gestión de proyectos y la importancia que tiene la gerencia de proyectos. El segundo ítem vamos a hablar ya más específicamente sobre el PMBOK, como también sobre el PMI, algunos conceptos generales también, ¿no?, para que podamos entender cómo se desarrolla estas buenas prácticas, ¿no?, como son el ciclo de vida y fases del proyecto, los grupos de procesos y principalmente, ¿no?, las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, que básicamente todo proyecto se debe de planificar, evaluar, controlar bajo estas áreas de conocimiento, ¿no?, que nos dan una visión general de cómo se debe de desarrollar el proyecto que vamos a realizar. Y finalmente, bueno, vamos a hablar de la importancia, ¿no?, de proyectos de minería y construcción, lecciones aprendidas sobre todo en gestión de proyectos en el rubro de la minería, ¿no?, y la construcción. Bueno, empecemos de una vez. A ver, hablando ya sobre conceptos generales e introducción, nos ponemos primero la pregunta, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué comprende esto o qué es? Se va a describir, o bueno, nosotros conocemos, ¿no?, los proyectos que se han realizado a nivel mundial o a nivel nacional. Para mencionar solamente algunos, digamos, podemos mencionar el Canal de Panamá, o Skywall en Estados Unidos, o el edificio, ¿no?, de Burj Khalifa, o puede ser la Gran Muralla China. Estos proyectos se caracterizan porque, bueno, han tenido un inicio y un fin, ¿no?, un propósito definido, tanto para su cliente, para la organización, y como también para la sociedad en general. En el ámbito nacional podemos hablar, por ejemplo, de los proyectos, ¿no?, que se han desarrollado, que se vienen desarrollando, como son la línea 2 del Metro de Lima, o la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, o podemos hablar del terminal portuario, ¿no?, de Chancay, o puede ser también Maje Sihuas en su etapa 2, ¿no? Todos esos proyectos básicamente se han caracterizado porque cuando hablamos de proyectos, hablamos de que un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿no?, que se lleva a cabo para crear, puede ser un producto, un servicio o un resultado único.
Entonces, cuando hablamos de proyecto, no solamente hablamos de construcciones, edificaciones o proyectos de ingeniería, sino de proyectos en general. Por ejemplo, podemos hablar de, digamos, proyectos audiovisuales, implementación de alguna metodología o de laboratorios o de producciones audiovisuales o en la medicina, todo aquello, ¿no? Que tenga un inicio y un fin, se le puede denominar un proyecto, ya que esto va a crear, ¿no? Un producto, un servicio. Entonces, básicamente, todo lo que nosotros hacemos, vemos, percibimos a nuestro alrededor son proyectos, ¿no? Pueden ser de duración corta, de duración mediana o de larga duración, como esos proyectos de ingeniería que ya se han descrito, ¿no? Ahora, bueno, pasemos, bueno, ya se ha definido, ¿no? Como un preámbulo que es un proyecto. Se ha mencionado, pues es un esfuerzo temporal que lleva a cabo para crear un producto, servicio o un resultado, ¿no? Ahora, ¿qué es gestión de proyectos? Eh, Podemos decir que es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, ¿no? A las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Estas dos definiciones se encuentran en la guía del PMBOK. Más adelante se va a explicar, ¿no? ¿Qué es esta guía, para qué sirve y qué beneficio nosotros obtenemos de esta guía? Ahora, finalmente, si hablamos de la importancia de la gestión de proyectos, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, podemos mencionar que una dirección de proyectos eficaz ayuda a individuos, a grupos u organizaciones, ¿no? Puede ser públicas o privadas. ¿A qué? ¿A qué ayuda esto? A cumplir los objetivos del negocio, que es algo muy importante para los dueños, se puede decir, ¿no? De los proyectos o los que van a viabilizar esto. También, para qué es importante? Para satisfacer las expectativas de los interesados. Más adelante se va a explicar, ¿no? A qué se refiere con interesados, quiénes son los interesados y cómo influyen en los proyectos. Tercero, hablemos de entregar los productos adecuados en el momento adecuado, ¿no? Solamente esta premisa es un concepto muy grande que engloba la calidad, el tiempo, el costo y todo lo que me va a generar realizar un proyecto, ¿no? Un producto o un servicio. Ahora, también, ¿por qué es importante la gestión de proyectos? Porque responde a los riesgos de manera oportuna. También en la importancia de gestión de los proyectos se habla de gestionar las restricciones. Las restricciones podemos entenderlo como aquello que nos va a dificultar, ¿no? Hacer un proceso o alguna actividad. Y esas restricciones se van a presentar en cada etapa de las áreas de conocimiento, o se puede decir en cada etapa del proyecto, que están divididos por las áreas de conocimiento, ¿no? Como se van a explicar más adelante. Y finalmente, pues para gestionar el cambio, ¿no? De una mejor manera. El cambio, bueno, se va a dar eh, en un proyecto, ¿no? Cuando se presenten tal vez algunos inconvenientes o algo que no está planificado o ha sido imprevisto, se puede decir, ¿no? Ahora, bueno, para mencionar, ¿qué más podemos decir de la gestión de proyectos? Podemos decir que es una ayuda importante, ¿no? Para disminuir la probabilidad de fracaso, para evitar las pérdidas de dinero y sobre todo tiempo, para evitar la pérdida de tiempo. ¿Qué más? Las buenas prácticas, podemos decir, esas buenas prácticas del PMI pueden ser ejecutadas por pequeñas, medianas o grandes empresas también, con el fin de mejorar los procedimientos y aumentar su desempeño. La gestión de proyectos se aplica a todo tipo de tamaño de empresa, se puede decir, o el fin que va a tener. Y finalmente podemos mencionar que, bueno, es importante que las organizaciones se dediquen, ¿no? A la estandarización de proyectos, ya que estas son las etapas que generan la base del conocimiento, bueno, cada vez para ser más innovadora a la empresa. Mejorar los niveles de procedimientos, capacitación a los profesionales y sobre todo, ¿no? A las personas que, que, que contemplan, ¿no? En la gestión de proyectos, ¿no? Para tener un mayor rendimiento. Pasando ya al segundo punto, ¿no? Que en lo que se enfoca este webinar,
podemos hablar de la importancia, ¿no?, del PMBOK. Aquí vamos a describir qué es el PMI, ¿no? Para quizá algunas personas no saben qué es el PMI, qué es el PMBOK, para qué sirve, ¿no? ¿Qué es lo que es? También vamos a hablar de lo que son el ciclo de vida y fases del proyecto, los grupos de procesos, ¿no?, para la dirección de proyectos, y bueno, las áreas de conocimiento, y qué es lo que obtengo al final, ¿no? En todo esto, ¿para qué me sirve todo esto? Pues para elaborar el plan, ¿no?, para la dirección del proyecto. Entonces, eh, iniciamos con qué es el Project Management Institute, o el PMI, como se le conoce, ¿no?, mundialmente. Podemos decir que es una organización, ¿no?, sin fines de lucro, que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, y se dedica a, básicamente puede ser una de ellas, certificaciones, ¿no?, que también se va a hablar más adelante a detalle, estándares mundiales, capítulos y comunidades de prácticas, capacitación, educación, como también investigación. El PMI es una organización que nos permite enfocar principalmente en crear herramientas específicas, que nos permite, ¿no?, enfocar principalmente en crear herramientas aplicadas al proceso de ejecución del proyecto, a un buen sistema de producción que minimice los residuos, también mediante la implementación de una metodología, la cual está basada en el PMBOK, que significa básicamente el cuerpo de conocimientos, ¿no?, en administración de proyectos, o que en inglés, bueno, se visualiza ahí como el Project Management Body of Knowledge del PMBOK. En esta guía integra los lineamientos, las políticas para gerenciar los proyectos, ¿no? Además, establece la forma como las habilidades gerenciales deben emplearse para alcanzar los objetivos implícitos en el proyecto que se va a formular, ¿no? Bueno, es lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué es el PMBOK? En el PMBOK vamos a encontrar las pautas, ¿no?, para la dirección de proyectos, ya sean individuales o de gran escala, ¿no?, donde se van a definir los conceptos relacionados con la dirección de proyectos, donde se describe aquí mismo, ¿no?, el ciclo de vida de la dirección de proyectos, los procesos relacionados, y así como el ciclo de vida, ¿no? Ahora, entrando al ciclo de vida del proyecto, podemos observar que todo proyecto nace de una idea, ¿no?, de una necesidad, para lo cual se va a realizar una planificación, de cómo se va a realizar, ¿no?, qué componentes va a tener, qué es lo que voy a necesitar para ejecutarlo, mis recursos, y bueno, va a pasar a una etapa, ¿no?, a una fase de ejecución, de control, en donde se va a controlar, pues, ¿no?, todo este proceso, ya sea constructivo de producción. Y finalmente, una vez obtenido el resultado, el producto, bueno, se procede, ¿no?, al cierre de ese proyecto como su término, porque ya se ha concluido, bueno, en su elaboración, en su construcción. Ahora, para hacer un paréntesis quizá, ¿no?, en lo que es ciclo de vida del proyecto, los proyectos pueden ser predictivos o pueden ser adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Un ciclo predictivo tiene el alcance, el tiempo y el costo del proyecto que se determina en las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier cambio en el alcance se va a gestionar, ¿no?, cuidadosamente. Es lo que pasa en esta guía, ¿no?, específicamente del PMBOK. El PMBOK básicamente se basa, ¿no?, en un ciclo predictivo, ya que inicialmente se va a hacer el reconocimiento de, bueno, como se ha mencionado, ¿no?, del alcance, del tiempo, del costo, y, y hace que, o sea, lo podamos planificar a detalle, todo desde un principio. Esta planificación es un tanto, se puede decir, rígida, ¿no? Pero el PMI ya también ha introducido otra metodología que también son, o que contemplan, ¿no?, los ciclos adaptativos. Los ciclos adaptativos se realizan básicamente cuando los cambios son inesperados, ¿no? Cuando a veces se producen imprevistos o el cliente define, ¿no?, demasiado tarde su requerimiento. Entonces se debe recurrir a ciclos de proyecto adaptativo. Estos, bueno, se llaman ágiles, iterativos o incrementales. En este caso, el alcance detallado se define, ¿no?, y aprueba antes del comienzo de una iteración.
Los ciclos de vida adaptativos también se denominan ciclos de vida ágiles o orientados al cambio. Entonces tenemos dos tipos de ciclo de vida del proyecto que también están contemplados dentro de la guía del PMBOK, los cuales nos ayudan, ¿no?, a gestionar de mejor manera los proyectos. En este gráfico, bueno, vemos, ¿no?, la curva de costo y nivel de dotación de personal en función del tiempo, cómo varía la cantidad del costo y el personal en los diferentes niveles, ¿no?, del proyecto, tanto del inicio, la organización, en su ejecución y finalmente en su cierre. Se ve claramente, ¿no?, que el costo y la cantidad de personas o de trabajo siempre se da en el proceso de ejecución del trabajo. Eh, bueno, hablando de fases de un proyecto, eh, una fase del proyecto es un conjunto de actividades, ¿no?, del proyecto relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. En el caso de la construcción, por ejemplo, cada fase podría representar a una partida, ¿no?, que está contemplada por diferentes actividades y que al final, bueno, me va a dar un entregable, ¿no?, que vendría a ser la misma actividad, la misma partida que que se está ejecutando. Y de esta manera, pues, ¿no?, se relacionan todos los proyectos. Eh, a ver, el grupo de procesos se refiere básicamente que es un conjunto, ¿no?, de acciones y actividades que se relacionan entre sí, que se realizan para crear un producto, resultado o un servicio definido. Entonces, este grupo de procesos, para ir adelantándoles, se va a dar en cada área de conocimiento que se describe, ¿no?, en el PMBOK. Pero ¿para qué me sirve esto? Un proceso se van a definir por entradas, o sea, qué documentos, qué materiales, qué es lo que necesito inicialmente para generar un producto. Entonces, con estos documentos de entrada, con esos materiales iniciales, ¿qué herramientas, qué técnicas voy a utilizar para poder dar un producto, ¿no? Básicamente se basa en esta metodología de cómo se componen, ¿no?, los procesos. Ahora, para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debería, primero, seleccionar los procesos apropiados dentro de los grupos de procesos que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. Segundo, establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados, ¿no?, con los interesados. Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. Equilibrar las restricciones contrapuestas, ¿no?, relativas al alcance, al cronograma, al presupuesto, a la calidad, recursos, riesgos para producir el producto o servicio o resultado especificado. Bueno, ya pasando con los grupos de procesos, se va a definir, ¿no?, cada de estos 5 grupos de procesos que se contemplan, ¿no?, en la guía del PMBOK. Son 49 grupos de procesos, bueno, son 49 procesos, ¿no?, que se agrupan en 5 categorías, conocidos como grupos de procesos de la dirección de proyectos. A ver, estos grupos de procesos son el grupo de proceso de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control, y finalmente de cierre. Cuando hablamos del grupo de proceso de inicio, podemos mencionar, ¿no?, que son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase al obtener la autorización para iniciar. Aquí se habla inicialmente, como se mencionó anteriormente, ¿no?, de la idea, de por qué se inicia un proyecto, cuáles son los requerimientos que estos va a necesitar, y qué es lo que va a cumplir, ¿no?, para qué fin se va a realizar esto. En el grupo de proceso de planificación, es el grupo, ¿no?, en donde se va a establecer los alcances del proyecto, qué es lo que se va a realizar para refinar los objetivos y definir, ¿no?, el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. En el grupo de procesos de ejecución, son los procesos realizados, ¿no?, para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.
En el grupo de procesos de monitoreo y control son los procesos requeridos, ¿no? Para rastrear, para revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, cómo se va ejecutando esas actividades, si cumplen con los requerimientos, con las especificaciones, si está dentro de nuestro cronograma, si está dentro de nuestro presupuesto, y para detectar, ¿no?, todas esas interferencias o restricciones que podría haber en el normal desarrollo o ejecución del proyecto que tengamos. Finalmente, en el grupo de procesos de cierre, aquellos procesos realizados para finalizar, ¿no?, todas las actividades a través de todos los grupos de procesos a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo, ¿no? Cuando ya entregamos la obra, ¿no?, en este caso particular de construcción, o tal vez cuando entregamos algún producto, ¿no?, de lo que ya hemos realizado. A ver, bueno, para ver más gráficamente, ¿no?, este grupo de procesos de un proyecto, esquema, bueno, podemos observar, ¿no?, que el patrocinador es el que, se puede decir que el que financia, ¿no?, el que financia este proyecto, por lo cual hay requerimientos que se deben de cumplir. Estos requerimientos son las entradas del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a cumplir? Y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una vez obtenidas, ¿no?, estas entradas, recién entramos al proceso de inicio del proyecto. Más adelante se va a explicar qué documentos, qué componentes, qué es lo que encierra, ¿no?, ese proceso de inicio. Posteriormente pasamos al proceso de planificación, luego de eso pasamos al proceso de ejecución y finalmente el proceso de cierre. Ahora, respecto al proceso de seguimiento y control, el seguimiento y control se debe realizar en todo momento, ¿no?, tanto el proceso de inicio, en la planificación, ejecución y en el proceso de cierre. En todo el ciclo del proyecto se debe realizar este control, ¿no?, para poder verificar si todo se está haciendo correctamente y sobre todo, ¿no?, si cumplimos con las especificaciones o con los requerimientos de nuestro cliente, de nuestro patrocinador. Finalmente, bueno, ¿no?, a nuestro proceso de cierre, ¿qué obtenemos? Obtenemos los entregables, ¿no? O el producto, la obra que hemos realizado, ¿no?, bajo todo este proceso, que viene a ser a los usuarios finales. Y también obtenemos los registros del proyecto. Más adelante en las áreas de conocimiento se va a describir qué requisitos, ¿no?, se generan en este proceso de cierre, qué son las lecciones aprendidas y aquellos documentos, ¿no?, que nos sirven como una base, ¿no?, para la organización, para la empresa o para nosotros mismos, ¿no?, que estamos presentes en un proyecto, cuando desarrollamos un proyecto. A ver, bueno, eh, seguimos con las áreas de conocimiento. Dentro del PMBOK hace la descripción, el desarrollo completo, se puede decir, ¿no?, de esas áreas de conocimiento. Pero, ¿qué podemos entender por estas áreas de conocimiento? Pues son las gestiones, ¿no?, que hacen posible que el proyecto, que el producto se pueda realizar de la mejor manera, que cumpla con los plazos, que cumpla con el presupuesto programado, con la calidad que se requiere y gestionando, ¿no?, los recursos que vamos a necesitar para realizar esto, también las comunicaciones, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con la realización adecuada, ¿no?, de este proyecto. Primero, bueno, como vemos, ¿no?, son las áreas de gestión de la integración, del alcance, del cronograma, de los costos, de la calidad, de los recursos, de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y finalmente de los interesados. Ahora, cuando hablamos de la gestión de la integración, ¿de qué hablamos? Podemos decir que estos incluyen, ¿no?, los procesos de actividades o son las actividades para identificar, para definir, para combinar, para coordinar, ¿no?, los diversos procesos y las actividades de la dirección de proyectos dentro del grupo de procesos, ¿no? Se puede decir, en esta área de conocimiento es donde se integra pues todo, ¿no? Donde se integra todas las áreas de conocimiento. Más adelante se va a describir, ¿no?,
de esa área de conocimiento de la integración sale el plan de gestión del proyecto. Y también se debe explicar, ¿no? ¿Qué es este plan? Para qué me sirve, ¿no? Y por qué es tan importante en la gestión de proyectos, ¿no? En general. Segundo, cuando hablamos de la gestión del alcance, en esta área incluye los procesos requeridos, ¿no? Para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito. Por ejemplo, esto quiere decir que nuestro patrocinador o nuestro cliente nos da ciertas condiciones, ¿no? Que debemos de cumplir, que deben tener, supongamos, ciertas dimensiones, cierta calidad, cierto acabado, o para qué es lo que va a componer, ¿no? Este producto, es entregable o esta obra. Entonces, en la gestión del alcance se define todo ello y, bueno, se tiene que cumplir, ¿no? Con las diferentes áreas que se van a describir posteriormente. Bueno, tercero, en la gestión del cronograma, ¿qué hablamos en esta área? Pues en esta área incluye todos los procesos requeridos, ¿no? Para administrar la finalización del proyecto a tiempo. En esta área de conocimiento, pues se hace la secuencia, ¿no? De las actividades, cuánto me va a durar cada actividad y el tiempo final, ¿no? Que va a tomar hacer esta actividad, esta obra, este producto. Respecto a la gestión de los costos, en esta área de conocimiento, pues incluye los procesos involucrados en planificar, ¿no? En planificar, eh, en estimar, bueno, en financiar, ¿no? Básicamente, todo lo referido a los controles de costos y el presupuesto, ¿no? Que se va a realizar al final de este análisis. En la gestión de la calidad, pues son los procesos, ¿no? Que incorpora la política de la calidad de la organización, de cómo se debería desarrollar, ¿no? Todo el proyecto, cuáles son los requerimientos, y sobre todo, ¿no? Los requisitos, de cómo se van a controlar los requisitos de calidad del proyecto, a fin de satisfacer, ¿no? De satisfacer las expectativas de los interesados o de nuestros clientes en este caso. Sabemos que cualquier obra o producto que se realice siempre debe ser con la calidad que queremos. Si, por ejemplo, nosotros queremos comprar, no sé, alguna casa, algún auto, o simplemente, ¿no? Puede ser ropa o lo que sea, ¿no? Todo esto ha pasado por un proceso, ha pasado por un proceso de fabricación, de las adquisiciones de los recursos, de los materiales, que deben tener cierta, por ejemplo, en el caso de ropa, ¿no? Cierta finura en el algodón. Todo esto se gestiona, pues, ¿no? En lo que es el área de calidad, que debe al final, el producto que se emite debe ser el adecuado, ¿no? Para el cliente, que sea aceptado por él. Cuando hablamos de la gestión de recursos, en estos procesos se identifica, ¿no? También se adquiere, se gestionan los recursos necesarios para la conclusión del proyecto. Cuando hablamos de recursos, hablamos tanto de recursos de materiales, ¿no? O puede ser equipos, maquinarias, como también de la mano, ¿no? De la mano de obra. Un pequeño paréntesis en este punto. Cuando hablamos de recursos, una diferencia, ¿no? Entre la quinta y la sexta edición del PMBOK, anteriormente se mencionaba como recursos humanos. Ahora, para esta sexta edición, bueno, ya se ha considerado solamente la gestión de los recursos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de recursos, hablamos de maquinarias, de equipos y también de mano de obra, ¿no? Entonces, un concepto más general que ha implementado el PMI en sus diferentes revisiones, ¿no? Y actualizaciones que realiza en el PMBOK. Bueno, pasando a la gestión de las comunicaciones, en estos procesos, bueno, básicamente se requiere, ¿no? Garantizar la planificación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la gestión de la información del proyecto, ¿no? De la información del proyecto, de cómo nos vamos a comunicar, digamos, con nuestros usuarios, con nuestros patrocinadores, y bajo qué lineamientos, ¿no? Se van a desarrollar estas comunicaciones y cómo se debe gestionar
qué tipos de medios se van a utilizar, ¿no? Qué tipo de comunicaciones se van a utilizar para esta gestión de este proyecto. Cuando hablamos, ¿no?, de gestión de riesgos, hablamos, ¿no?, de implementar un plan de respuesta, ¿no?, a los riesgos, a los peligros que puede haber en el desarrollo normal de un proyecto. Ya en la gestión de las adquisiciones, pues hablamos básicamente, ¿no?, de las compras, de las compras, de las adquisiciones del producto, de los servicios y todo lo que fuera necesario, ¿no?, para la ejecución del proyecto. Y finalmente, bueno, para la gestión de los interesados o los stakeholders, como menciona en el PMBOK, son todas las personas, ¿no?, que directa o indirectamente están relacionados en el proyecto, ¿no? Inciden directa o indirectamente. Pueden ser los trabajadores mismos de la empresa, pueden ser los directores de proyecto o pueden ser los clientes, ¿no? En este caso, a quién se va a dirigir el producto. Y también, ¿no? Por ejemplo, hablando de proyectos de construcción, eh, los interesados también vendría a ser, por ejemplo, la población, ¿no?, que está dentro de esa área de influencia del proyecto, si los va a afectar positiva o negativamente, ¿no? Esto ya lo podemos ver, por ejemplo, en los grandes proyectos que se han desarrollado, ¿no?, acá dentro del país, que han habido bastantes personas que se han opuesto a algunos proyectos, como también no ha habido, ¿no?, buena difusión y sobre todo, ¿no?, que están íntimamente relacionadas con el proyecto. Y la detección, ¿no?, de esas personas es un punto importante para que un proyecto se pueda o no se pueda desarrollar. Por lo tanto, son muy importantes la gestión de los interesados, así como las 9 áreas del conocimiento, ¿no?, que prácticamente conociendo estas áreas o gestionando, ¿no?, esos temas del alcance, el cronograma, nos garantizan que haya mayor probabilidad de éxito en un proyecto, ya que de esta forma no descuidamos ningún aspecto, ¿no?, para que pueda desarrollarse correctamente o exitosamente un proyecto. En este cuadro vemos el mapa de procesos, ¿no?, de la guía del PMBOK en su sexta edición. En la columna del lado izquierdo, en la vertical, observamos, ¿no?, eh, las áreas de conocimiento que se han descrito anteriormente, que es la integración, el alcance, la programación, ¿no? Y los grupos de procesos en la parte superior de ese cuadro, ¿no?, que se ha descrito también anteriormente, que son los grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Entonces, podemos observar aquí, para los que no habían visto, ¿no?, este cuadro resumen, se puede decir, el PMBOK, donde se resumen todos los grupos de procesos o las buenas prácticas, se puede decir, que se deben de considerar en un proyecto. Sé que, bueno, es muy corto el tiempo, ¿no?, para explicar cada uno de ellos, cuáles son sus entradas, con qué herramientas se gestionan y qué producto obtenemos de cada uno de ellos. Entonces, cada uno de estos grupos de procesos han sido evaluados y constantemente analizados, ¿no?, por el PMI, que es el que gestiona, ¿no?, generalmente estas áreas de conocimiento que están incluidos dentro del PMBOK. No olvidemos que el PMBOK es la guía, ¿no?, la guía física de cómo se debe de desarrollar un proyecto correctamente, se puede decir, ¿no? Solamente para mencionar uno de ellos, vamos a ampliar, ¿no?, la gestión de la integración. En este cuadro, podemos observar que cuando nosotros gestionamos la integración, pasa por varias fases, ¿no? Por una fase de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y cierre finalmente. Entonces, cuando nosotros iniciamos, ¿no?, con la gestión de la integración, ¿qué es lo que desarrollamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para iniciar un proyecto? Necesitamos un documento que acredite qué es lo que necesitamos, ¿no?, de ese proyecto, de esa actividad. Entonces, en este punto se desarrolla el acta de constitución del proyecto. ¿Y qué es ese documento? Pues es el documento en donde prácticamente se da inicio formal, ¿no?, al proyecto. Se designa al director de proyecto
y cuáles son los requisitos, ¿no?, que debe de cumplir. Una vez obtenido esto, pasamos a desarrollar, ¿no?, el plan de dirección del proyecto. Eh, Más adelante se va a detallar, ¿no?, en qué consiste este plan de proyecto y por qué es tan importante en la gestión de proyectos y qué es lo que contempla este plan. Una vez obtenida el plan, bueno, pasamos a la etapa de ejecución, ¿no?, en donde vamos a dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y esta dirección, ¿no?, esa gestión de la integración, vemos en la imagen, ¿no?, que está en el lado derecho, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Vemos que tiene entradas, tiene herramientas y tiene salidas. Entonces, se puede decir que tenemos procesos que incluyen otros procesos. Entonces, el PMBOK en sus buenas prácticas menciona que, por ejemplo, para que nosotros podamos desarrollar el plan de dirección del proyecto, ¿qué es lo que necesitamos? Dice que necesitamos un acta de constitución del proyecto, necesitamos salidas, ¿no?, de otros aspectos de la organización, necesitamos los factores ambientales, ¿no?, de la empresa, que viene a ser su organización, ¿no?, y varias cosas internas que maneja la empresa, y también los activos, ¿no?, de los procesos de la organización. Esto vendría a ser, ¿no?, lecciones aprendidas, por ejemplo. Todos estos puntos que podemos observar, tanto las entradas, los ítems que necesitamos, en un curso completo, ¿no?, de gestión de proyectos se desarrolla punto por punto qué significa, para qué me sirve, qué contiene y para qué nos sirve, bueno, cada uno de estos ítems. Ahora, una vez obtenidas estas entradas o esos ítems, necesitamos manejarlas, ¿no?, procesarlas, se puede decir. ¿Mediante qué? Mediante herramientas y técnicas. El PMBOK propone, ¿no?, juicios expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales del equipo, reuniones, ¿no?, para poder procesar toda esa información que tenemos aquí en las entradas. Necesitamos esas herramientas para poder procesar todas esas entradas y finalmente, con estas herramientas y técnicas, obtenemos el plan de dirección del proyecto, ¿no? Esta es más o menos una explicación así a grandes rasgos de cómo funciona la guía, ¿no?, el mapa de procesos del PMBOK y por qué cada punto es importante, ¿no?, para poder reconocer eh, todos los puntos importantes, ¿no?, de un proyecto para que se pueda gestionar de manera adecuada y para sobre todo conocer, ¿no?, cómo se va a realizar y cómo se va a controlar y qué documentos también necesitamos, ¿no?, para realizar estos controles. Bueno, y de la misma manera, ¿no?, para cada grupo de procesos, en monitoreo y control y en el cierre, ¿no? Siempre hay procesos dentro de otros procesos, se puede decir, que nos hacen factible o o nos dan una guía, ¿no? Una guía para que nosotros podamos tomar lo que necesitamos. Si bien podemos ver así en términos generales, ¿no? En este cuadro, que se puede decir, una lista de herramientas de los cuales, si nosotros tomamos, por lo menos la mayoría de ellas, ¿no? Vamos a tener mayor probabilidad de que podamos desarrollar algún proyecto o lo que queramos, ¿no?, de manera secuenciada, controlada, y que, bueno, que lo que sea que hagamos salga bien, ¿no? Bueno, ya el punto principal, ¿no?, a lo que ya se refiere todo esto, el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué es lo que contiene este plan? Los documentos, ¿no?, que vemos aquí corresponden solamente a la etapa de planificación. O sea, estos documentos son, se puede decir, de cierta forma indispensables, ¿no?, para que se pueda desarrollar un proyecto de la mejor manera. Solo para mencionar, ¿no?, algunos de ellos, son el enunciado del alcance, la documentación de requisitos, plan de gestión, la matriz de trazabilidad de los requisitos, el plan para la dirección del proyecto mismo, ¿no?, que está contemplado dentro de eso, plan de gestión del alcance, la estructura de desglose de trabajo, la EDT. Si nos damos cuenta, son bastantes herramientas, bastantes documentos que nos ayudan, ¿no?, a poder conocer mejor el ciclo del proyecto, en qué va a componer, cómo se va a planificar, cómo se va a controlar, cómo podemos hacer este control, ¿no?, esta ejecución de manera efectiva.
Y bueno, para los que son del área de ingeniería, ¿no? En general, se ve, y esos son los requerimientos, ¿no? Que nos pide, que se pide, o bueno, algunos de ellos, ¿no? Que te piden para que se pueda iniciar un proyecto, ¿no? Y que todos estos, de cierta forma, están dentro del expediente técnico o del alcance, ¿no? Que entregue el cliente. Ahora, bueno, ya para no ser tan teóricos y para quizás ser un poco más prácticos, ¿no? En la aplicación de estas áreas de conocimientos, de este grupo de procesos y bueno, todo lo que se ha venido diciendo, ¿no? De la guía del PMBOK como una guía, ¿no? Para la gestión de proyectos. Vamos a hablar básicamente de la importancia, ¿no? De la gestión de proyectos en minería y construcción, que es, bueno, las áreas, ¿no? En donde más me he desempeñado y qué lecciones aprendidas se ha obtenido de esos proyectos y cómo se relaciona, ¿no? Con cada área de conocimiento, con cada grupo de procesos que plantea el PMBOK como buenas prácticas. Primero, cuando hablamos de minería, para comentarles, ¿no? Se basa básicamente en la normativa de seguridad y salud ocupacional en minería, que, bueno, es el decreto supremo 024 y su modificatorio 023. Entonces, este reglamento básicamente es el que rige, ¿no? En el sector de minería y internamente, y bueno, también el de construcción, ¿no? Cuando se realiza dentro de una unidad minera. Entonces, en estos documentos se describen, ¿no? Las disposiciones generales, las autoridades competentes, ¿no? Los derechos, las obligaciones del titular de la actividad minera, los derechos y obligaciones de los supervisores, de los trabajadores, de las empresas contratistas, los equipos de protección personal, identificación de peligros, riesgos, sus controles. También, bueno, lo más importante, ¿no? O bueno, lo más resaltante que incide cuando se realizan obras civiles, ¿no? Obras de construcción en una unidad minera son los procedimientos escritos. Eh, Se va a describir más adelante, ¿no? En qué consiste, cómo se realiza, cuál es la exigencia y todo ello. ¿Qué más? Dentro de lo que es la unidad minera, ¿no? Se exige las señalizaciones, trabajos de alto riesgo, transportes, también habla en esa normativa, ¿no? De las operaciones, de medio ambiente, bueno, y varias cosas, ¿no? Que debe de cuidar la unidad minera, porque contemplan, ¿no? La realización de actividades o trabajos de alto riesgo, ¿no? Como también de alto impacto ambiental, como sabemos. Entonces, estas variables son consideradas en la planificación de proyectos y, bueno, determinan, ¿no? Los equipos y la metodología a utilizar. Ahora, en el sector minería y construcción, podemos mencionar, ¿no? Que constituye una de las fuentes más importantes de la economía a nivel nacional. Cada vez se hace más necesario fortalecer y mejorar las técnicas gerenciales en los proyectos de obras civiles, ya que se busca optimizar, ¿no? Los recursos vinculados a ellos para mejorar o aumentar la productividad, ¿no? De la empresa y de ese sector, sobre todo, para hacerlo cada vez más exigente y con los estándares más altos como se requiere. En este capítulo, bueno, se va a realizar, ¿no? El análisis de la gestión de proyectos mediante este enfoque, determinando los factores de éxito y, bueno, las lecciones aprendidas, ¿no? Para ver la importancia de realizar una buena gestión de proyectos. Iniciamos, ¿no? Con el proceso, con el proceso de inicio, ¿no? Aplicado, se puede decir. Para comentarlo, ¿no? Por lo general, la empresa minera es la que realiza la licitación del proyecto, ¿no? A la que va a ejecutar, dependiendo de sus requerimientos. Cada unidad minera genera sus procedimientos contractuales, ¿no? Para la licitación, para el otorgamiento del proyecto a las empresas contratistas que laboran dentro de su área, ¿no? Luego de la adjudicación, bueno, se realiza la entrega formal de los alcances y también de los planos. Generalmente esos alcances y esos planos ya están validados y firmados, bueno, hasta por la alta gerencia, ¿no? De la unidad minera. Y bueno, los contratos generalmente, hasta donde he visto, son de suma alzada, en algunos casos, bueno, a precios unitarios, ¿no? Dependiendo de la actividad del proyecto que se va a realizar. Se inicia en este punto, dentro del proceso de inicio, con el acta de constitución del proyecto, ¿no? Como vimos anteriormente, es un entregable, ¿no? Es un documento que se debe de realizar siempre al inicio y que también el PMI recomienda, ¿no? La realización de ese documento, de esta salida.
¿Qué más? En este proceso de inicio, bueno, se hace la lista de los interesados, la clasificación, como también su registro, ¿no? Que también están acorde a las buenas prácticas que menciona el PMBOK. Ahora, como documentos, ¿qué podemos mencionar en este proceso de inicio? Bueno, como ya se mencionó, ¿no? Es el acta de constitución del proyecto, la lista o registro de los interesados, la clasificación de los interesados, los alcances y los planos aprobados, ¿no? Inicialmente. Ahora pasamos al, al proceso de planificación, ¿no? Para iniciar este proceso de planificación, bueno, es indispensable, ¿no? Una revisión del alcance y planos contractuales entregados por la unidad minera. Posteriormente, con esta información, se realiza el plan de dirección de proyecto, que ya vimos anteriormente qué es lo que compone y cuál es la importancia, ¿no? De este plan. En este plan, bueno, sabemos que se integran, ¿no? Todas las áreas de conocimiento del alcance, la programación de actividades, presupuesto interno del proyecto, el plan de gestión de la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, la gestión de adquisiciones y la participación de los interesados. Este documento es indispensable realizarlo antes de iniciar las actividades del proyecto, ya que es un requisito obligatorio de la unidad minera. Adicional, esto también es obligatorio la realización de procedimientos de trabajo para las diferentes actividades que se realizarán, ¿no? El procedimiento de trabajo es prácticamente el documento en donde se detalla la ejecución de las actividades, incluyendo las medidas de seguridad adoptadas para diferentes tipos de riesgos, ¿no? Expuestos al personal o el equipo o la maquinaria que podamos tener. Ahora, podemos decir que el concepto de integración, ¿no? Se ve reflejado en la cuidadosa y en la completa preparación del plan de dirección del proyecto. Ahora, en este punto es importante, ¿no? Realizar la temprana definición del personal, de las herramientas, de los equipos, de la maquinaria necesaria. Se debe realizar su cronograma de adquisición con anticipación, así como su matriz de elementos de seguridad, ¿no? Por el área de la minería que corresponde. También debemos de realizar las plantillas de medición de rendimientos de estos recursos. Es importante, ¿no? Detectar y maximizar los componentes que agregan valor. Debemos de simplificar los procesos. Con el fin de mejorar la planificación, también se deben de detallar las actividades de paquete de trabajo o EDT. Como les mencioné anteriormente, ¿no? El concepto de gestión de proyectos y todo lo que contempla las, las áreas de conocimiento y los grupos de procesos son bastantes ítems que se deben de analizar, ¿no? En un curso más completo en lo que es gestión de proyectos. Pero para mencionar, bueno, la EDT, ¿no? Es la estructura de desglose de trabajo en donde nosotros desglosamos, ¿no? O identificamos las actividades y qué componen cada uno de estos. Ahora, respecto a los documentos generados, es preciso mencionar que estos deben ser aprobados obligatoriamente antes de su ejecución. Ya, ese punto es importante siempre. Ahora, una de las lecciones clave en la etapa de planificación es que se debe de respetar los requerimientos del proyecto. Se deben de respetar los alcances, los planos y sobre todo, bueno, las especificaciones técnicas, ¿no? Los procedimientos y los procesos de igual manera. Eh, un consejo, una recomendación sería, bueno, que nunca es bueno tomar atajos, ¿no? Y tampoco simplificarlo, ¿no? Sin la evaluación respectiva eh, para que se pueda adoptar estas actividades. En la ejecución o en el proceso de ejecución se pone en marcha, ¿no? Y se efectúan las adquisiciones, los recursos, la calidad de las actividades a realizar, se gestionan las comunicaciones con los diferentes interesados del proyecto, también se hace, ¿no? La ejecución y seguimiento de las actividades contempladas en la EDT. Cada fase va a terminar con un entregable tangible y verificable, siendo este verificado en todo momento en su proceso constructivo, ¿no? Y respetando los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas, sobre todo, y también los puntos de control contemplados en el plan de gestión de la calidad. De manera, bueno, de determinar, ¿no? Si la actividad debe continuar con la siguiente fase. Y bueno, en el caso de lo que es minería, la autorización de la continuación de fases de trabajos no se realiza siempre bajo la autorización de la jefatura, ¿no? Del área de calidad, que dé el visto bueno para verificar, ¿no? Que el trabajo se haya completado correctamente. Pero también aquí podemos acentuar que este control debe de realizarse en todo momento, no solamente al final de la actividad o cuando se concluya la actividad.
o el entregable, ¿no? Se debe hacer siempre en todo momento, para así al final pues no llevarnos sorpresas, ¿no? De que no se ha realizado como debería de hacerse. Ahora, estos controles son oportunos para identificar desviaciones, tomar decisiones inmediatas, ¿no? Para recuperar el tiempo perdido o evitar los gastos innecesarios, ¿no? Por temas de reprocesos u otros inconvenientes que podría haber. Ahora, podemos hablar, digamos, de los equipos, ¿no? Que se deben de realizar siempre las pruebas de operatividad o de carga, ¿no? Previo a la movilización hasta la unidad minera o área de proyecto. Se debe de controlar el horario, la secuencia de equipos garantizando, ¿no? El abastecimiento de materiales requeridos siempre para cada actividad. También, ¿no? Se debe de ejecutar, controlar la medición de rendimientos, ¿no? De actividades y así evitar desviaciones o ampliaciones de plazo, ¿no? Siempre se debe controlar eso continuamente y diariamente, sobre todo. También es preciso mencionar, ¿no? En este punto, la importancia de realizar el control de desempeño de costos, el control de costos, de cronogramas, ¿no? Mediante valor ganado. En las buenas prácticas el PMBOK menciona bastante, ¿no? El desarrollo de valor ganado, de cómo se debe de gestionar adecuadamente el proyecto, cuáles son mis indicadores, ¿no? De alerta, cómo me doy cuenta que me estoy desfasando, cuáles son mis indicadores que me muestran, ¿no? Que estoy extendiéndome de los costos o en el plazo, ¿no? Que debo de estar cumpliendo según mi cronograma. Ahora, también existen, ¿no? Diversos indicadores, ¿no? Para la gestión de proyectos, como es el CPI, el SPI y, bueno, otros indicadores más, ¿no? Que se desarrollan ampliamente en la guía del PMBOK. Ahora, el propósito del control consiste en corregir las desviaciones significativas. Otro aspecto importante en esta área son las auditorías de calidad, ¿no? Que son importantes y evalúan sobre todo el sistema de gestión del proyecto, de cómo se está desarrollando, si cumple con todo lo propuesto, ¿no? En su plan de calidad. Bueno, eh, también en este proceso, ¿no? De ejecución y control es muy importante el tema de la coordinación, el tema de coordinación con las actividades, con los recursos, con los interesados, ¿no? Porque si en un proyecto o en cualquier actividad que hagamos no hay comunicación, no coordinamos, no nos programamos, ¿no? Las actividades o el tiempo en que vamos a utilizar ciertos recursos, pues es como que el proyecto se va por la borda, pues no se va a poder controlar, no se va a poder establecer una comunicación efectiva. Entonces, en este punto también es importante, como se ha descrito anteriormente, el área de las comunicaciones, ¿no? De gestión de las comunicaciones. Entonces, bueno, el éxito del proyecto básicamente está en el cumplimiento, ¿no? Cabal de los requerimientos, de las especificaciones, ¿no? Aplicando los conocimientos, las habilidades, las herramientas, las técnicas, ¿no? De la dirección de proyectos y todo lo que establece el PMBOK, ¿no? En su guía. Y bueno, se debe dar siempre mayor importancia, ¿no? Al liderazgo del director de proyecto. Y bueno, no solamente al director de proyecto, sino a todos los interesados, a todos los que conforman el proyecto, ¿no? En este punto, aparte de hablar de herramientas, de conocimientos, de buenas prácticas, el PMBOK, el PMI también contempla lo que son las habilidades blandas, ¿no? Que son el liderazgo, ¿no? La gestión con las personas, el trato y cómo nosotros influimos, ¿no? En ellos, cómo podemos desarrollar y coordinar los proyectos de mejor manera, ¿no? Pudiendo interactuar de mejor manera con los trabajadores, con los interesados, con los clientes, ¿no? Con los stakeholders en general. Ya finalmente, ¿no? En el proceso de cierre, en este proceso de cierre, bueno, se suele generalmente actualizar, ¿no? Los documentos del proyecto, ya sea la transferencia o entrega de la obra, ¿no? Mediante actas de entrega, obviamente, no siempre debe ser formal todas las actividades que nosotros hagamos, todos los reportes. Eh, También los informes finales, ¿no? Que se presentan en el proyecto, ya sea del proyecto mismo o de planificación, de las áreas de calidad, seguridad, ¿no? Administración. Y en el caso específico, bueno, de minería, ¿no? Se maneja bastante lo que son los dosieres
de calidad, seguridad y administración, ¿no? Que piden siempre como un sustento, ¿no? A todo lo que se ha realizado a lo largo del proyecto. Ahora, en este punto también de cierre, se hace realce a las lecciones aprendidas, ¿no? Dentro del proyecto y sobre todo dentro de la organización, ya que esto, bueno, es de suma importancia, ¿no? Para la madurez de la empresa. Un punto aquí que quizá no se ha mencionado por el tiempo es la madurez, ¿no? La madurez de la empresa. Cuando hablamos de madurez, pues hablamos de cuánto tiempo ya se lleva gestionando proyectos bajo estándares internacionales, ¿no? En este caso, el PMI, cómo se va desarrollando, qué lecciones aprendidas hemos obtenido de esto, qué documentos hemos ido generando, cómo hemos ido analizando nuestros costos, nuestros riesgos, cómo se ha ido gestionando. Entonces, toda esa data del proyecto que se ha realizado lo almacena, ¿no? Obviamente la empresa, como un antecedente de cómo se ha gestionado este proyecto. Entonces, con toda esa data, tanto de las cosas buenas o malas que haya podido pasar, son documentadas. Entonces, los documentos acreditan, ¿no? La madurez de la gestión que lleva esta empresa. Y bueno, esto obviamente nos trae mejores resultados, ¿no? Mejores resultados y tenerlo todo, se puede decir, bajo control, bajo control. ¿Ya? Bueno, también es importante, ¿no? Que todas las actividades de gestión del proyecto, eh, como se dijo, ¿no? Se estén documentadas. Y bueno, si no, también sean buenas o malas las cosas que hayan pasado o lo que no se haya llevado, pues siempre están en las lecciones aprendidas, ¿no? Para no volverlos a cometer. Bueno, en el proceso de cierre y como lección aprendida, más que preguntarse si el proyecto se hizo en el tiempo, con el presupuesto y el avance definido, se debe examinar qué valor, ¿no? Nos aporta el proyecto a los interesados o a los stakeholders. Bueno, ya con esta breve introducción, ¿no? A gestión de proyectos, la pregunta es, ¿no? Si quieres ampliar, ¿no? Tus conocimientos en gestión de proyectos y cómo se maneja cada uno de las áreas de conocimiento de cada uno de los componentes que hacen importante, pues, ¿no? A la gestión de proyectos. Dentro del PMI, ¿no? Para mencionar, ya, para terminar, el PMI cuenta con 8 certificaciones, ¿no? Internacionales, que son el CAPM, PMP, ACP, SP, RMP, y bueno, los que vemos, ¿no? Ya continuamente. Para quizá hacer alguna descripción un poco general de cada uno, para aquellas personas, ¿no? Que todavía no han iniciado su capacitación o su aprendizaje sobre la gestión de proyectos, es ideal, ¿no? Una certificación CAPM, que, bueno, que significa, ¿no? Es una asociación, bueno, es un asociado certificado en la gestión de proyectos. Bueno, esa certificación básicamente, ¿no? Avala el conocimiento que el profesional tiene sobre las mejores prácticas de la gestión de proyectos. Básicamente el examen es de la misma forma, eh, evalúa todo lo contenido, ¿no? En la guía del PMBOK. Y bueno, con estos conocimientos básicos, ¿no? Ya prácticamente te introduces en lo que es gestión de proyectos, ¿no? Y cómo llevarlos correcta o adecuadamente, se puede decir, ¿no? También ya un nivel un poco mayor, ¿no? Se puede decir es la certificación PMP. Esta certificación PMP, bueno, significa profesional en director de proyectos, ¿no? Esta certificación, bueno, ya son para personas con conocimientos profundos, ¿no? Ya de las mejores prácticas, ¿no? Propuestas por el PMI y sobre todo, ¿no? Sus requisitos que menciona en su página, que está descrito también en la diapositiva del PMI, es que debe tener, ¿no? Por lo menos 3 años de experiencia mínima en gestión de proyectos y también un curso de capacitación en gestión de proyectos y bueno, ¿no? Todas estos requisitos se deben de sustentar con los certificados de trabajo, con las horas realizadas y con el tiempo, ¿no? Que ha llevado cada proyecto. La certificación ACP que vemos aquí es, bueno, traducido sería con practicante no certificado en enfoques ágiles. Si bien es cierto, se ha mencionado solamente superficialmente lo que son las metodologías ágiles, ¿no? Para lo que es también gestión de proyectos y que, bueno, toma diferentes, bueno, no diferentes, ¿no? Se basa igual en ciclos, en procesos,
pero que ya son de mayor aceleración, de mayor comunicación, coordinación y también interacción, ¿no? Con los interesados. O también se podría adoptar, ¿no? Después de una certificación quizás sea PM, la certificación SP, que es, bueno, profesional en gestión de cronogramas, ¿no? Bueno, como su número lo dice, ¿no? De cronogramas, especialista en la planeación, ¿no? Básicamente de lo que son los proyectos. RMP, que es, bueno, la gestión, bueno, es el profesional, ¿no? En gestión de riesgos. Eh, Aquí el profesional de análisis de negocios también. Y bueno, ya se puede decir, ¿no? Las certificaciones de mayor nivel y exigencia también, ¿no? Que son profesional en dirección de programas, que es PGMP, y bueno, también profesional en dirección de portafolios, que es el PFMP, ¿no? Eso ya para casos de que se manejen múltiples proyectos, ya sea a nivel nacional o internacional, ¿no? Ya son estándares mucho más altos y exigencias también, ¿no? Que pide el examen mucho mayores. Entonces está en cada uno de nosotros, ¿no? Poder interesarnos quizá por alguna certificación para poder así avalar, ¿no? Los conocimientos que tenemos en lo que es gestión de proyectos. Y bueno, como ya se mencionó, ¿no? Gestión de proyectos no solamente son proyectos de ingeniería, de construcción, ¿no? De minería, sino abarca todas las áreas de todas las disciplinas, ¿no? Que se hacen a nivel del mundo. Telecomunicaciones, electricidad, médicos, abarca todo, porque prácticamente todo lo que hacemos y vemos son proyectos, pues, ¿no? Son todo eso. Entonces, bueno, está cada uno de nosotros, ¿no? De ustedes de poder empezar con este camino de la gestión de proyectos y conocer sobre todo, ¿no? ¿Qué controles se deben de realizar, cómo se deben de gestionar los proyectos, qué controles se deben de realizar. Y de esa forma, pues, ¿no? Cada uno poder tomar una decisión propia, ¿no? De en qué se puede especializar o sobre todo, ¿no? Ir indagando sobre más conocimientos, no solamente del PMI, sino también del Lean, del BIM, del BDC, ¿no? Hay una infinidad de herramientas, de metodologías, de filosofías, de buenas prácticas que debemos de adoptar, ¿no? Ya en este mundo cambiante, globalizado, de alta competencia y sobre todo, ¿no? De poder mejorar siempre todo lo que hacemos. Y bueno, creo que eso sería todo. Gracias, Alexander.